Ahora es el momento de recibir a nuestro amigo, el psicólogo Álvaro El Curi, en su columna "Los psicólogos no sirven para nada". Nos propone "Tots som Barcelona", es decir, todos somos Barcelona en catalán, a propósito del atentado que se vivió en un lugar en el que vos, Álvaro, buen día, bienvenido. Buen día. ¿Viste, no es cierto? Sí, en los 80 viví allí, había vuelto hacía unos 4 o 5 años, y ahora estaba hace un mes, justo. Y particularmente, mirá, Alejandro, cuando yo estaba allá, estaba en el medio del barrio árabe, en el Raval, en la Rambla del Raval, el epicentro del barrio árabe, a 3 cuadras donde están haciendo los homenajes ahora, en Hospital y Las Ramblas, que era la calle que une esa parte de la ciudad, un barrio antiguo, un barrio que era un barrio rojo, los 80, recuperar de esos que no podías entrar, sí, que te decían, por ahí no entres. En la Rambla está dividiendo el Raval a la derecha, mirando hacia el agua, a la izquierda el barrio gótico. Y es una zona que está completamente recuperada, una zona turística preciosa, integrada hoy en día, ¿no? Que ha mejorado muchísimo, sobre todo en la convivencia. Y pensando en la mañana en camino, cuando estaba allá, me puse a sacar fotos y a tratar de armar. Después no hice la columna tal como la tenía pensada, y un poco dije, bueno, vamos a desempolvar esta columna que no apareció, sobre la convivencia en Barcelona, la convivencia de distintas nacionalidades, de distintas culturas, y particularmente en el Raval, y cómo los catalanes, a través de un montón de cosas, vamos a contar ahora algunas de las fotos que yo saqué, testimonian esa buena convivencia. ¿Por qué ahora, después del atentado? Porque esa convivencia, por supuesto, que es puesta en duda con el atentado terrorista. Y desde adentro de España y desde adentro de Cataluña se alzan las voces diciendo: qué palomas que fuimos, qué tanta convivencia, sí, está mal las políticas de integración, de buena convivencia, todo esto que Barcelona hace, y desde mi punto de vista hace tan bien, estaría mal porque hubo este atentado terrorista. Y yo creo que no. Yo creo que las políticas de Barcelona para la buena convivencia están fenomenalmente bien. Se ve por todos lados esa buena intención de convivir en paz en una sociedad mucho más fragmentada, mucho más dividida de lo que un uruguayo desde aquí puede imaginar, y además tomando estos ejemplos de campañas de bien público que tanto me apasionan, para tratar de promover buenos hábitos en la calle, buenos hábitos en el relacionamiento, educación por todos lados a través de distintas campañas, en el entendido de que estas cosas no pasan solas y hay que trabajar para lograr poder convivir en paz. Barcelona es una muestra de este trabajo. Y yo creo que por eso, de alguna manera, particularmente el ataque se explica, ¿no? El fundamentalista, fanático, enceguecido, obcecado, fuera de la realidad. Yo creo que si hay algo que le molesta es justamente ese éxito que yo creo que no hay que dejar caer ni hay que cuestionar. El éxito en convivir el diferente, en la aceptación, la convivencia en paz y en buenos términos, que es un producto cultural, un trabajo civilizatorio, un trabajo educativo, muy esforzado por un montón de actores, que se ve todo el tiempo. Entonces, justamente yo creo que el atentado tiene que ver con el éxito de este trabajo para integrar, no con el fracaso, como algunos dicen en España. Uh-huh. Terminemos con esto, terminemos con tanta integración, vamos a echar a todos los musulmanes para afuera, es cosas por el estilo. Como un resorte natural, claro, ese, ¿no? Claro. El reflejo Trump, ¿no? Hagamos muros. ¿Dónde lo querés hacer el muro? ¿En el agua, el Mediterráneo? Yo qué sé, hagamos de acá para acá, no entren, prohibamos cosas, censuremos expresiones culturales. Después voy a pasar un poquito de revista algunas de las cosas que se están diciendo en estos tiempos, ¿no? Esa especie de sentimiento reflejo, ¿no? Contraataque, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero las postales, fotos, pues fíjate, en la Rambla del Raval hay carteles que dicen: aquí no se toleran las agresiones sexistas.
Aquí se utilizan los urinarios públicos, esto escrito en catalán. Por ejemplo, que en la calle hay que hablar en voz baja, no hay que gritar para que la gente pueda dormir. Sobre la Rambla del Raval hay muchos inmigrantes de muchas culturas, se toma y se baila y se está en la calle hasta altas horas, pero estaban esos carteles: a partir de determinada hora hay que cerrar el boliche y no hay que gritar porque la gente necesita dormir. En las casas del Raval, exactamente enfrente de donde estaba yo, en un hotel allí, es muy común ver banderas de Cataluña. Y enfrente a mi balcón, frente por frente, había alguien que tenía una bandera de Cataluña. Yo decía, bueno, este debe ser un catalán acérrimo que le está poniendo de la bandera de Cataluña en la cara a los árabes, sí, a los coreanos, a los uruguayos, a los argentinos que pasean por la Rambla del Raval. Cuando el morador de ese balcón sale a colgar la ropa, era alguien de rasgos asiáticos, que tenía puesta la bandera de Cataluña. Ese sentimiento de integración es como un distintivo de Barcelona, ¿no? Pero además uno ve carteles viejos y carteles nuevos y carteles de todos los tiempos que hablan de este esfuerzo por vivir integrado. En el barrio gótico, en un cartel antiguo, restaurado, dice cosas como: estimula y difunde el civismo en la calle. Un cartelito chiquitito. Vos venís caminando por el barrio gótico y estimula y difunde el civismo en la calle, ¿no? Como para que te acuerdes. Otro cartel antiguo que dice, con un carro, ¿no? Vehículos, marcha moderada y paradas cortas. Claro, las calles son muy, muy estrechas en el barrio gótico, ¿no? Un recordatorio, porque si parás ahí, trancás todo. Hay un permanente esfuerzo que yo decía, esto por todos lados está diciéndote que tengas cuidado, que trates bien al otro. En la Rambla, sobre la playa, hay un cartel que dice un número que va cambiando permanentemente, en miles, y dice abajo, no es solo un número, es la cantidad de inmigrantes que están llegando a Barcelona. Y es un conteo permanente de esos inmigrantes que vos los ves vendiendo sus cosas, también formando parte del paisaje de Barcelona. Fíjate, hay una glorieta tipo alguna que hay acá en la Plaza Cagancha, en un parque que al lado tiene un zoológico en Barcelona. Sí. Esta es la glorieta, fíjate vos, había una placa que le saqué una foto, ¿no? Se llama Glorieta de la Transexual Sonia. La transexual, dice el cartel, que murió brutalmente asesinada en 1991 en esta glorieta por un grupo de neonazis a causa de su identidad de género. La ciudad de Barcelona condena estos crímenes y le pusimos este nombre a la glorieta para recordarlo. Por todos lados, Barcelona te está diciendo, aquí convivimos en paz, aquí nos integramos, aquí no hay agresiones por razones de distintas identidades, distinto color de piel, distintos credos, distintas culturas. Hay más ejemplos de esto en las calles: no tires el papel afuera de la basura. En Barcelona se ve, por supuesto que se ve gente tomada en la calle, se ve gente durmiendo en la calle, se ve algún contenedor desbordado también. Pero el esfuerzo de convivir se ve por todos lados y se ve alentado también por quienes piensan estas políticas desde tiempos antiguos y hasta el día de hoy. Yo decía, ¿no? ¿En qué medida lo de Barcelona, estoy pensando, sí, gracias a tu reflexión, en qué medida lo de Barcelona nos puede servir como símbolo o herramienta para otras cosas que nos pasan a nosotros acá, felizmente, a cierta distancia de esos potenciales riesgos? Nótese que dije a cierta distancia, ¿no? Y que tienen que ver con: yo creo en una idea y esa idea de pronto se ve violentada o entorpecida por algo que
daría la razón a los que tienen un paradigma exactamente contrario al mío. Sí. ¿No? Sí, claro. ¿En qué cosas me tengo que sostener para que eso no solo no me saque del camino, sino que tienda a profundizarlo aún más? Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Todo esfuerzo integrador se hace porque justamente hay una dificultad para integrarse. Yo qué sé, la escuela bareliana, la túnica y la moña, para integrar chiquilines que venían de distintas culturas, emigrantes, el italiano, el español, el que venía del Medio Oriente, gente que hablaba en otros idiomas en sus casas. El esfuerzo integrador de ese Uruguay casi mitológico está bastante bien recordado, y se habla mucho de eso, y es casi, te diría, una especie de signo distintivo de nosotros mismos. Sí. Sin embargo, hoy en día este discurso integrador parece como medio fracasado, obsoleto, ante la aparición de estas expresiones de violencia, de alienación, de desintegración, que yo te digo sinceramente, Alejandro, para mí tienen otros componentes que van más allá de lo cultural o de lo étnico. Sobre todo tiene que ver con lo que pasa muchas veces en las casas, con la educación, y yo le diría con la educación de niños y adolescentes. Estamos hablando de falta de integración, de deserción educativa de adolescentes en Uruguay. De lo mismo se habla en Europa. De el no sé qué hacer con el adolescente pasa acá, y el adolescente te lo encontrás desertando de la educación, formando parte de una barra brava, y haciendo actos de violencia, o siendo señalado con el dedo por la sociedad como el que no se integra, como el que es problemático, y los adultos desorientados de qué hacer con ese adolescente. Un poco ese es el perfil de estos atacantes radicalizados de Cataluña, jóvenes que crecen en Europa. Esto puede pasar en un barrio periférico de París, esto puede pasar en Alemania, esto puede pasar en Londres, esto puede pasar en Italia, esto puede pasar en Cataluña, en donde estos muchachos sienten que tienen dificultades para integrarse. Y aquí la lectura es, tienen dificultades para integrarse porque pertenecen a una comunidad islámica radical que no pega con los valores occidentales. Pero acá también tenemos muchachos que tienen dificultades para integrarse y no pertenecen al islamismo radical. Y los adultos que están educando a estos muchachos no saben muy bien cómo hacer para integrarlos a la vida social, y les cuesta convencer a los muchachos de que maduren, de que crezcan, de que asuman responsabilidades adultas. El mercado de trabajo no los acepta, tienen que estudiar mucho, muchos no tienen condiciones, capacidad, o es un escenario propicio para poder estudiar. A mí me suena parecido el fenómeno de ese adolescente o adultecente no integrado, sea radical islámico o sea barra brava en América Latina, o sea una fuerza de trabajo poco calificada en Estados Unidos o en el mundo desarrollado. Nos está costando a Occidente, y hay algunos, yo diría, inteligentes autores, algún ensayista que está planteando esto como también ingrediente del fundamentalismo que violentamente aparece como unas burbujas de odio, y vos decís, ¿de dónde sacan tanto odio? ¿De dónde sacan tanta energía estos energúmenos o estas estructuras psicológicas con diagnósticos de trastorno psiquiátrico, en fin? Y yo creo que con la psiquiatría no alcanza, con la explicación religiosa no alcanza, y tenemos que vernos como un conjunto, como una sociedad, yo diría occidental, en donde vos ves en Barcelona ingentes esfuerzos por integrar. Acá también, yo no puedo decir que aquí no hagamos esfuerzos por integrar. Algunos de esos esfuerzos integradores son, por ejemplo, no pongamos calificaciones bajas, no expulsemos a los muchachos de la escuela, del liceo, poniéndoles un deficiente o haciendo que repitan, porque si repiten primero de escuela, porque si repiten primero de liceo, se van del sistema educativo, entonces los corremos y quedan desintegrados. El esfuerzo por integrar está. Nos podemos equivocar en cuáles son los esfuerzos para
para hacerlo, pero igual creo que se nos está escapando, ¿no? Realmente, cómo educar a estos muchachos para que al fin y al cabo no queden en los márgenes, no queden en los bordes, y además muy enojados, cuestionando a todo el conjunto social como tal, y hasta con en algunos casos, y esto llevado a un extremo de ellos o yo, no me puedo integrar a esta sociedad, entonces la destruyo, la rompo, la ataco, lastimo, no me siento parte de. Entonces, como me quedo afuera, odio ese mundo que me deja afuera. Yo creo que tenemos que tener una mirada más de lo comprensivo de cómo crece ese muchacho, cómo son los adultos que lo están educando. Por supuesto, hay oportunistas ideológicos, hay tráficos de armas y poderes detrás que están utilizándolos, por supuesto, y los ponen en camino de hacer el desastre. Estos muchachos son obviamente muy manipulables, sus estructuras psicológicas, su inmadurez, muchas veces su inocencia los hace presa fácil de esto, ¿no? Pero estamos armando una sociedad que está dejando mucha gente afuera. Particularmente hay un perfil del que se queda afuera, me parece a mí, y creo que tenemos que trabajar más con eso. Se trabaja, hay conciencia, pero de repente tenemos que profundizar un poco esto, sobre todo en el abordaje psicológico de la familia, de los grupos. Ustedes se imaginan que en los últimos días hay noticias a cada minuto a propósito de esto. A modo de resumen, cito como fuente Diario El País de Cataluña, edición de Cataluña, que subraya en su edición digital: Younes Abu Yaqub, el terrorista de la Rambla, buscó en vano la ayuda de algún conocido minutos antes de ser abatido por los Mossos de Escuadra, es la policía, así se llama. Sí. Lo explica Agustín A., un vecino de Subirats, que llamó al teléfono de emergencias 112 para alertar de la presencia de un individuo sospechoso. Su llamada y los datos que ha aportado la investigación apuntan a la posibilidad de que Abu Yaqub buscara cobijo o asistencia en una casa en la que hasta hacía un año residía una familia marroquí. Agustín vive en una de las 5 casas adosadas cercanas al lugar donde Abu Yaqub fue abatido, en una zona de viñedos de Subirats, a 50 kilómetros de Barcelona. Es una zona aislada, explica. Hasta hace un año, en una de esas casas vivía una familia marroquí formada por un hombre, su mujer y una niña de 3 años. Desaparecieron sin más, no sé nada, porque especialmente el hombre nunca hablaba con nadie. El nuevo propietario de la vivienda es un argentino que poco antes de las 16 horas de este lunes, ayer, escuchó como un joven silbaba desde la parte trasera de la vivienda que da a unos huertos. Cuando se asomó a la ventana para comprobar quién era, el joven, que resultó ser el autor de la masacre de la Rambla, se marchó en otra dirección como contrariado por no haber encontrado la persona que buscaba. Todo eso se lo explicó el hombre argentino Agustín, que con esa información llamó al 112, escuchó que silbaba como para llamar la atención, para pedir ayuda, y se topó de cara con él. Cuando vino a explicármelo estaba muerto de miedo y decidí llamar a la policía. Esto lo dice explica Agustín, que es cazador. Yo no vi nada, pero llamé y les expliqué con detalle lo que mi vecino había visto. Era un chico con pantalón oscuro, camisa azul marino y unas zapatillas negras con suela blanca. Son las mismas zapatillas con las que Abu Yaqub aparece en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y difundidas por los Mossos de Escuadra. El vecino añade, le explicó que el chico parecía que iba medio drogado o medio borracho. A los pocos minutos vimos cómo empezaron a circular por la carretera muchos vehículos policiales que se desplazaban hasta allí, dijo Agustín, satisfecho por el abatimiento del terrorista. Antes de su llamada, otras 2 pusieron sobre la pista de Abu Yaqub, la de una mujer experta en fisonomía que dijo haberle reconocido sin ningún género de dudas, y la otra pista es la de 3 mandos policiales que también creyeron ver al sospechoso en la zona y activaron un dispositivo de búsqueda.
Agrega diario El País en su edición de Cataluña que 2 agentes de seguridad ciudadana de la vecina Vilafranca lo encontraron finalmente agachado en una zona de viñedos. El joven de 22 años se abrió entonces la camisa y exhibió un cinturón con explosivos. Se acercó a ellos gritando "Alá es grande" en árabe. Ante la duda, los cinturones resultaron ser falsos. Los mozos abrieron fuego y el terrorista murió en el acto. El análisis de las huellas dactilares sirvieron para confirmar sin ningún género de dudas su identidad. Lo resume El País de España, la edición catalana, a los efectos, bueno, de una pieza que aún faltaba por resolver y tenía que ver con la captura del individuo que presuntamente manejó la furgoneta con la que quitó la vida a tantas personas de distintas nacionalidades, porque ese es un lugar que vos conocés y en efecto por ahí transitan personas, los que viven allí y los que visitan ese lugar, que sí o sí tienen que pasar por allí, ¿no? Sí, algún diario argentino, por ejemplo, consignaba 4 víctimas argentinas, ¿no? Gente de todos lados. Pero fíjate, estaba leyendo un artículo que salió en El Observador, en donde un ensayista español, Pablo Aragón, especialmente escribiendo para el diario uruguayo, desde allí, decía: Cataluña, claro, era el punto en el que todos hubiéramos pensado escenificar un golpe terrorista en España. La región está hoy socavada por un movimiento secesionista inventado por una insólita alianza entre políticos corruptos y la de la progresía europea. Esta empresa ha utilizado en todo momento, fíjate, el discurso buenista y multicultural como ariete contra las instituciones del Estado español, generalizando una alianza sorda pero visible con los colectivos marginales que la componen, entre los cuales se encuentra el islamismo extremista. El barrio El Raval en Barcelona se ha convertido en una réplica de Molenbeek de Bruselas, Príncipe de Ceuta, la Cañada de Melilla, nidos de salafitas que viven como ocupas tolerados de los auxilios financieros prestados por el gobierno autónomo, financiados a su vez por teocracias del Golfo Pérsico, con mezquitas, 256 mezquitas, con las que hoy cuenta Cataluña, que son parte de las 1.200 que se han construido en toda España. Hoy el país todo cuenta con un centenar de estas mezquitas, en donde se suscriben al salafismo, que es la parte extremista, en donde se plantea que no se puede convivir con ninguna otra cosa, ni religión, ni nada que no sea la de ellos. Ahí está la crítica, ¿no? Que Cataluña, que Barcelona ha sido extremadamente blanda, que ha permitido el crecimiento de esto, entonces se cuestiona esta política de buena convivencia. Yo creo que es exactamente al revés: se hace política de buena convivencia y en buena medida es exitosa para integrar. Probablemente, si hay una ideología, yo ya ni siquiera diría religión, una ideología extremista que por ahí puede ser comparable con, no sé, el nacionalsocialismo alemán de Hitler, o sea, todos los que no piensan como nosotros hay que pasarlos a degüello, fenómeno. Eso se prohíbe y probablemente eso no haya sido perseguido con el suficiente. Sabés que ayer, probablemente en esta misma dirección de lo que señalás, nos visitó un profesor español, Víctor Luis Gutiérrez Castillo, casualmente de visita a nuestro país en el marco de una actividad académica que realizará en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es un hombre experto en Unión Europea, política exterior, Brexit, migración, asilo, crisis humanitaria, el caso Siria en particular, ¿verdad? Es como quien dice, cayó en el momento ideal. Yo le decía, con cierta, podía así advertirse frivolidad por lo que había pasado en Barcelona, ¿no? De hecho, va a volver, ya se lo confirmo a los oyentes, el lunes de la semana próxima. Él decía algunos aspectos que tienen que ver con que esto no se resuelve solo con políticas de prevención securitarias y policiales, ¿verdad? Tiene que ver con otros eslabones de la convivencia que deben ser desarrollados, profundizados, atacados. Pero también hacía un llamado al ausentismo del Estado en el sentido de las libertades, a propósito de la libertad de cultos, que una cosa es eso, pero otra cosa ya pasa a ser otra cuando, por ejemplo, hay
una corriente religiosa, porque ni siquiera forma parte del Islam, representativa del Islam. No sé si puedo afirmar, habría que llamar a Susana Mangani y preguntarle si porque esta corriente creo que es predominante en algunos países árabes, ¿no? No sé si se puede decir. Es que los números no dan, porque la mayoría de las personas que mata el Islam, el terrorismo islamista, son del Islam. Entonces, sí. No cierra, digamos. Si fueran ellos, bueno, no se van a matar entre ellos. Es la guerra santa, estúpido, decía Pérez Reverte, el claro, cronista de guerra, ¿no? Sí. Es una guerra santa entre ellos y es una guerra santa con otros. Susana Mangani es de la que sostiene que justamente, pero bueno, está bien que volvamos a hablar con ella sobre este asunto una vez más, ha dicho hasta el hartazgo que no hay que confundir estas acciones con, primero, los islamistas que son... Sí. Creo que son como 1.400 millones. Bueno, ya ves, se ponen de acuerdo en algo y desaparecemos todos, ¿no? Sí. Hacen así, todos a la vez, ¿no? Sí. Bueno, esa sería una explicación. La otra explicación es que justamente también es cierto que nosotros le damos una notoriedad distinta por diversas razones. Algunas entendibles y otras que tienen que ver con mecanismos que tenemos a veces de que algo nos afecta más si les ocurre a unos y algo nos afecta menos si les ocurre a otros. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Pero en todo caso... Sí, no falta el que te reclama. ¿Por qué no ponen el mismo énfasis cuando hubo un atentado en Siria o en Yemen que el de Barcelona? Y porque Barcelona, a mí por lo menos yo viví allí y me duele particularmente por tener afinidad, por tener amigos, por tener parientes. Es una tristeza distinta si le pasa algo, si está enfermo un niñito cuyo padre tú conoces, un niñito que tú no conoces. Eso es cierto. Yo lo suscribo y además tengo el mismo discurso que acabas de decir tú. Digo del mismo modo, porque tampoco quiero ser ingenuo, que es verdad que el relato que de los acontecimientos mundiales históricos se hace, es un relato que muchas veces está atravesado por distintos intereses y uno recibe el relato sin participar de esos intereses. Claro. También eso es cierto. Y muchas veces sin saber cuál es el interés que hay atrás, ¿no? Y absorbemos ese relato como el único, el verdadero, o por lo menos el más fehaciente. ¿Estamos de acuerdo? Y también eso puede ser una ingenuidad. Las dos cosas arriba de la mesa. Pero en todo caso, él decía que él lo advertía, por ejemplo, en Francia, donde la actitud laica del Estado es profundísima, al punto tal que, por ejemplo, no le permite a una muchacha que vaya con su ropa al colegio público, pero tampoco se mete con el discurso religioso que un imán pueda estar diciendo acerca de que son todos una manga de infieles los que no adoran a nuestro Dios tal como lo adoramos nosotros y merecen la muerte. Sí. Y esto, si ocurriese en Uruguay, si un tipo dice, todo aquel que tenga una opción, una orientación sexual distinta en la mayoría, merece ser castigado, ¿qué diríamos? No es papá en cana, porque estás promoviendo un delito, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Sí, las normas son específicas. Incitación al odio, ¿verdad? Sí. Bueno, en ese asunto, en lo religioso... Pone un par de banderas nazis, ¿no? En ese asunto, en lo religioso... parece que como que los estados la siguen un poquito de atrás. No, hermano, si yo voy por más que estoy amparado por la libertad religiosa y digo que a todos los gorditos petizos hinchas de Liverpool hay que matarlos, alguien le tiene que decir a ese, no, perdóneme, usted tendrá la religión que tiene, pero no puede decir que puede matar a otros simplemente porque usted lo decidió. Sí. Y ahí el Estado tiene que intervenir. Para mí es clarísimo. Son esas tensiones que tienen que ver. Eso no significa, justamente, es todo lo contrario decir, porque los árabes son todos una manga de no sé qué, o los sudacas son todos una manga de no sé qué, o los que tienen un color de piel distinta a la mía son todos una manga de no sé qué. Sí, y además están apareciendo líderes que yo no voy a andar con mucha vuelta para calificar de por lo menos de burros, que hacen el contradiscurso. Vos odiás a los gorditos petizos hinchas de Liverpool, y ¿sabés qué? Yo, que soy de Liverpool, odio. Entonces, y mandaría a matar a los de Huracán Buceo y a los de Wander. Claro, a los flacos altos. Claro. Bueno. Sí, claro. Bueno. Con esa cabecita estás haciendo exactamente lo mismo, y yo te pego más fuerte, y yo soy más grande que vos. Es que justamente también semanas atrás el profesor español, otro profesor español que nos visitó en el marco del Congreso Iberoamericano de Ciencia Política, decía
que advirtiendo situaciones de Europa y ante cierto malestar por las instituciones, el funcionamiento, por ejemplo, de la democracia, la tentación a la que muchos están recurriendo es, ante el malestar, recurrir a viejas armas, a viejos discursos. Fuego con fuego. Combato el fuego con fuego y obviamente terminamos todos asados en un gran incendio, claro. Por supuesto. Que es, por eso, vuelvo a Barcelona, y por eso relaté y tengo más ejemplos de todas las acciones de bien público, toda la propaganda en la calle, en la playa, estás tomando sol, venían dos pobres tipos vestidos de mocasines con corbata no tenían, pero vestidos, ¿no? Estaba todo el mundo en traje de baño. Y le decían a quien tenía al lado suyo un envase de plástico o en la mano un vasito de café, por favor, si usted va a dejar el envase, no lo deje en la arena, mire que allá hay uno por uno, ¿no? Vos decís, era un heladero, yo los vi caminando y dije, este es un heladero, ¿qué vende? Eran funcionarios de la intendencia de allá, diciéndole uno por uno, bueno, terminó su café, entonces vení, dámelo, y yo voy y lo dejo hasta esos esfuerzos para que la convivencia estuviera bien. Hay hablando, mirá, bueno, de lugares comunes, ¿no? Y lugares comunes en el sentido literal. Algún oyente se comunica con nosotros 099-894-987 y manda a través del WhatsApp. Acá estoy yo en octubre paseando con mi familia, sacando fotos en la Rambla de Barcelona, un mundo de gente, una gran peatonal, una pena, y muestra en efecto, sí, estas fotografías que hemos visto. Y agrega, miren que encontré también en un balcón de El Born, y muestra en un balcón a la bandera de Cataluña y al lado una bandera de Uruguay. Maravilloso. ¿No? Claro, él tiene ganas de compartirlo con nosotros en el marco de lo que ha ocurrido. Bueno, con lo de matar a todos los gorditos petizos hincha de Liverpool podríamos hablar. Muy bueno el tema, como siempre, lo dice Gabriel, que manda abrazos. Yo no le tengo miedo al humor negro, así que siempre lo recibo. Yo, por lo menos, no. Es bueno que podamos hacer humor. Sí, claro. Pese a todo. Señor Alcuri, vengo de una familia conflictiva, madre alcohólica, padre ausente, tengo 55 años. Lo que se vive hoy, en un punto de vista, la sociedad siempre esgrimió, creo que quiere decir. Pregunto, ¿por qué parece más agresivo hoy que antes? Lo dice Omar. Puede ser que la palabra clave sea parece. Yo creo que estamos viendo muchas más cosas que antes a través de los medios de comunicación, que son mucho más que antes. Cuando esto pasó en las Ramblas de Cataluña, apareció un conteo de la cantidad de atentados terroristas que ha sufrido Cataluña. En la mayoría de esos atentados han sido por parte de la ETA. En uno de los artículos estos que estaba revisando, todavía hay 20 presos de ETA en las cárceles. Hay como 700 yihadistas en las cárceles de Cataluña y 20 presos de ETA por atentados terroristas con bomba en Cataluña. Esto no es de ahora. Los que atentan contra la libertad, contra la multiculturalidad, contra la integración, desde siempre, yo creo que hay algo que los une: la intolerancia, el fanatismo, el pensamiento único, el creerte dueño de la verdad, mucho de ignorancia y mucho de falta de incorporar pautas civilizadas de conducta. Yo diría en esto deficiencias en cuanto a la educación y sobre todo a la educación temprana. Recordemos, los primeros lugares en donde se educan los niños no es la escuela, es la familia. Hay ausencia de estos valores en la familia hoy en día. Juan de Positos dice: el catolicismo es el rey de la segregación. Siria no nos duele porque estamos acostumbrados a ignorarlos. Pregúntenle a un yanqui dónde está Uruguay, lo dice Juan de Positos. Sí, entiendo lo que dice. No entiendo esto lo del catolicismo es el rey de la segregación. La verdad que no tengo ese dato. Seguramente el catolicismo a lo largo de su larguísima historia tiene muchísimas luces y muchísimas sombras. El rey de la segregación es el ser humano utilizando algunas ideas excluyentes con otras ideas. Igual esto que dice Juan, yo entiendo, creo que de Siria no nos duele por lo que decíamos, porque ahora, pregúntele a un yanqui dónde está Uruguay. Y yo diría, pregúntele a un sirio dónde está Uruguay. Claro.
O pregúntenle a un australiano dónde está Uruguay o pregúntenle a un japonés. No, pregúntenle a un uruguayo dónde está Bielorrusia. Sí. ¿Verdad? También. Si distingue las distintas ex repúblicas socialistas, ¿no? Sí. Y si todos los uruguayos tenemos claro que es Puerto Rico y que es Costa Rica. Por ejemplo. ¿No? ¿Verdad? Claro. Y los límites de Colombia si son los mismos que los de Venezuela. Sí. O sea, la baldosa floja me parece que la pisamos mucho, ¿no? Cuando señalo con un dedo a los demás, hay 3 dedos por lo menos de la mano que me están señalando a mí, ¿no? 099-894-987. Los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Hola Álvaro, recordame en qué época viviste allá, pregunta alguien. En los 80, año 86. Bien, y hace poco más estuviste de visita, ¿no? Sí, bueno, yo volví hace un mes y poco. Antes estuve también. Sí, recuerdo porque además lloramos mucho cuando nos costó mucho hacer el programa, esas 2 semanas que no estuviste. Acá nos costó, la gente decía, ¿qué te pasa, Camilo? No. Yo soy consciente ¿verdad? de eso. Llegó. Yo también sufría ya. Bueno, en todo caso, digamos, de todos modos, yo no sé, tengo las ganas de yo no conozco la Barcelona, pero no hay quien haya estado por ahí te va a gustar que nos dice que es una ciudad hermosa, que es abierta, que es generosa, que es cosmopolita. Que es culta, que tiene una identidad cultural impresionante, que se refleja por todos lados en su arquitectura, en su convivencia, en sus manifestaciones teatrales, en su idioma, en su educación, en el cómic, una suerte de meca para los que nos gusta el cómic y la historieta también. Bien. Bueno, muchas gracias Álvaro, gracias además por la propuesta, gracias por la generosidad de compartir ideas y también recuerdos aquí en La Mañana en Camino. A vos también las gracias por poder hacer un poco de catarsis con esto que la verdad me tiene dolorido. Acá en el 98.7 puso La Mañana en Camino en su columna Los psicólogos no sirven para nada, el psicólogo, escritor, caricaturista y columnista de este programa, Álvaro El Curi. Nos vamos a la pausa. Se viene el 25 de agosto, se viene un nuevo aniversario de la declaratoria de la